En suma, respetaba en el señor Aguado la ciencia oculta, al favorito de su mujer, al homeópata y al partero que él había soñado cuando había acariciado la esperanza de tener un chiquillo. Llegaron juntos a la alcoba de Emma. Don Basilio, con sus labios estrechos, sonreía apretándolos, así como si a Sagasta o a Cánovas caídos los llamase la reina al amanecer, poco más para formar ministerio. A ellos no se le ocurriría preguntarle por qué tanto madrugar, sino formar ministerio, cuanto antes. Así don Basilio, de quien hacía meses que su doña Emma estaba olvidada, se abstuvo de inquirir por qué tal apuro en llamarle, y entró de lleno en el fondo de la cuestión desde el primer momento. Antes de todo, quería datos, antecedentes, a ver qué había pasado desde tal tiempo a aquella parte, la fecha justa de su última visita. Don Venancio, el alópata, además alcalde y también especialista en partos, había andado allí. ¿Para qué? Para nada, pero había andado, había recomendado la dieta. Malo. Don Venancio era un grandísimo tragaldabas que tenía indigestiones como podría tenerlas un cañón cargado hasta la boca, y las curaba con dietas dignas de la Tebaida. Sin más razones, recetaba también dietas absolutas a todos sus clientes, como el mejor específico del mundo. Aguado, que tenía el estómago perdido sin necesidad de comer, era enemigo de la dieta, tratándose de personas delicadas como doña Emma. Pues bien, de todo el mal de que aquella señora no se había quejado todavía, tenía la culpa la falta de alimento, la dieta del otro. Emma cayó a esto. No se atrevió a decirlo bien y mucho que venía comiendo aquella temporada. Por fin Aguado la dejó explicarse y ella se quejó de lo siguiente. No le dolía nada, lo que se llama doler, pero tenía grandes insomnios y a ratos grandes tristezas y de repente ansias infinitas, no sabía de qué, y la angustia de un ahogo. La habitación en que estaba, la casa entera le parecían estrechas, como tumbas, como cuevas de grillos, y anhelaba salir volando por los balcones y escapar muy lejos, beber mucho aire y empaparse en mucha luz. Su melancolía a veces parecía fundarse en la pena de vivir siempre en el mismo pueblo, de ver siempre el mismo horizonte, y decía sentir nostalgia, que ella no llamaba así, por supuesto, de países que jamás había visto, ni siquiera imaginado, con forma determinada. Este prurito extravagante llegaba a veces al absurdo de desear vivamente estar en muchas partes a un tiempo, en muchos pueblos, junto al mar y muy tierra adentro, en lo claro y en lo oscuro, en un país como en aquel suyo, donde había muchos prados verdes, pero también en una región seca, de cielo diáfano, sin nubes, sin lluvias. Pero sobre todo lo que necesitaba era no ahogarse, no estar oprimida por techos y paredes, etcétera, etcétera. Para Bonis nada de esto ofrecía novedad, a no ser en la forma, pues su mujer se había pasado la vida pidiéndole la luna. Solo cuando oyó aquello de anhelar salir volando por el balcón, pensó sin querer en las brujas que van los sábados a Sevilla por los aires, montadas en escobas, y tuvo cierto miedo supersticioso de esta inclinación, que ofrecía relativa y sospechosa novedad. Se puso colorado, avergonzándose de su mal pensar. Ni en esa idea se atrevía a ofender a Emma por temor de que le adivinase el pensamiento. Don Basilio interrumpió a la dama extendiendo la mano y pidiéndole el pulso por señas. Sonrió con gesto de inteligencia, como diciendo que todo lo que aquella señora había expuesto lo había previsto su sabiduría, y era cosa que andaba escrita en libros, que tenía él en casa. Después, como solía en lances tales, hizo caso omiso de la variedad de fenómenos relatados por la enferma para fijarse en la causa una, y dijo: el histerismo es un proteo. ¿Quién? Preguntó Emma. Uno, advirtió Bonis, luciendo sus conocimientos clásicos, que robó el fuego a los dioses. Eso es, afirmó el médico, que no conocía de la biografía de Proteo más datos que los conducentes a su cita. El histerismo, añadió, como Proteo, toma infinidad de formas. Ah, sí, interrumpió con ingenuidad Bonis. Dispense usted, don Basilio, el que robó el fuego a los dioses fue otro, fue Prometeo. Me había equivocado. El doctor se puso un poco encendido y simuló con un sisas entre ceja y ceja su enojo, doble por lo de haberle llamado don Basilio y haberle hecho enseñar la punta de la oreja de su descuidada educación en materia de antigüedades. «¡Qué animal es este Calzonazos!», pensó, y siguió.
Es necesario que vayamos a la raíz del mal. El mal está dentro, en lo que llamamos el espíritu, porque advierto a ustedes, y esto lo dijo volviéndose a Bonis para deslumbrarle y vengarse, que soy vitalista, y no solo vitalista, sino espiritualista, aunque no es esa la moda reinante. No le cogía a Reyes tan de nuevas la cuestión como creía el otro. Justamente él, en los ratos que dejaban la flauta y no podía ver a Serafina, y su mujer no lo necesitaba, y sobre todo, en la cama, antes de dormirse, consagraba no poco tiempo a meditar sobre el gran problema de lo que seremos por dentro del todo, y tenía acerca de la realidad del alma ideas muy arriesgadas y que creía muy originales. También era él espiritualista, ya lo creo, a buena parte. El mal está en el espíritu, y el espíritu no se cura con pócimas, prosiguió don Basilio. —¿Pero no dice usted que esto es histérico? —preguntó Emma, sonriendo. —Sí, señora, pero hay relaciones misteriosas entre el alma y el cuerpo, y yo no soy de los que dicen, volviéndose otra vez a Boni, post hoc ergo propter hoc. Decididamente quería deslumbrarle y hacerle pagar caro lo de Proteo y Prometeo, porque don Basilio no acostumbraba a hacer alardes de erudición, y a la cabecera de los enfermos más parecía un moralista de género de los elegantes y atildados que un doctor de borla amarilla. Bonis se puso a traducir para sus adentros el latín y no tropezó más que en el propter, cuyo significado no recordaba. Ya lo buscaría en el diccionario. Ello era una preposición. Bonifacio Reyes había cursado en el Instituto Provincial los primeros años de filosofía, pero sin llegar a bachiller. Mas su ciencia no provenía de ahí, sino de lo que ya había dicho, de su gran prurito, que ya de viejo le había entrado de instruirse, y no sólo por completar su educación, sino porque como antes había soñado con ser padre, la gran dignidad que atribuía a este sacerdocio le había parecido merecer un plan, todo un plan de estudios, serios y profundos, que pudieran servir en su día de alimento espiritual al hijo de sus entrañas y de las entrañas de su mujer. Como Emma, que nada entendía del trivio ni del cuadrivio, se impacientase un poco viendo que Aguado no acababa de recetarle lo que ella necesitaba, el médico, que comprendió la impaciencia, resumió, diciendo que no hacían allí falta alguna los jaropes del otro, que bastaban unas tomas de aquellos glóbulos que él guardaba en aquella caja tan mona, y sobre todo mucho paseo, mucho ejercicio, distracción, diversiones, aire libre y mucha carne a la inglesa. Con este motivo de la carne, Aguado disertó sobre un tema que en el pueblo era por aquel tiempo casi inaudito, de gran novedad por lo menos, abominó del cocido, achacó la falta de vigor nacional a la carne cocida y a la poca carne frita que se come en esta pobre España, etcétera, etcétera. Dicho y hecho, hubo una revolución en aquella casa. Todos los Valcarcel de la provincia, hasta los del más lejano rincón de la montaña, supieron que por prescripción facultativa Emma había cambiado de vida. Se había resuelto, venciendo su gran repugnancia, a salir mucho, frecuentar los paseos, las romerías y hasta las funciones solemnes de iglesia, y podía hacer que el teatro. Don Juan Nepomuceno dejaba pasar. Emma le presentaba las cuentas de la modista que subían a buenos picos y él pagaba sin chistar. También hubo que hacerle ropa nueva a Bonis, pues su mujer solo en este punto tenía buena idea de la dignidad de un marido. Él era el que la había de acompañar ordinariamente, y en vano ella luciría las mejores telas y los sombreros más caros, y su esposo descomponía el cuadro con malos géneros y prendas cortadas a sierra por un sastre indígena. Se volvió al paño inglés y a los artistas famosos de Madrid. Ahora Bonifacio se dejaba vestir bien con mayor agrado, pues Serafina notó el cambio y le encontró muy de su gusto. Pero, ¡ay!, que sus relaciones ilícitas tropezaban con mayores dificultades que hasta allí, pues el tiempo libre escaseaba y había que disimular en paseos y demás sitios públicos, donde desde lejos se veían los amantes en presencia de la esposa, al parecer descuidada. Pero yo sabía. Bonis, con la espalda abierta, como él decía, temía a todas horas que llegase el momento de una explicación, pero Emma nunca volvía sobre el asunto de los polvos de arroz. Tampoco aludía jamás a lo que aquella noche extraña había sucedido, ni había vuelto a tener iniciativas de aquel género. Lo que sí hacía era hablar mucho del teatro y preguntarle si conocía al tenor y al barítono y a la tiple, y pedía señas de su vida y milagros, ya que él confesaba saber algo de todo esto, aunque es claro que por referencias lejanas. Una tarde, después de comer a la francesa, gran novedad en el pueblo, donde el clásico puchero se servía en casi todas las casas,
de 12-2, Emma, que bebía a los postres una copa de jerez superior auténtico, traído directamente por encargo de la señora de las bodegas jerezanas, se quedó mirando a su marido fijamente, con ojos que preguntaban y se reían, burlándose al mismo tiempo, mientras sus labios y el paladar saboreaban un buche de vino andaluz que ella zarandeaba con la lengua voluptuosamente. Separó un poco la silla de la mesa, se puso sesgada en su asiento, estiró una pierna, enseñó el pie, primorosamente calzado, en verdad gracioso y pequeño, y como si se jugara con el jerez y no pudiera hablar. Por esto, por señas empezó a interrogar a su marido, señalando el pie que enseñaba, y después indicando con un dedo levantado en alto que movía al compás de la cabeza a algún lugar lejano. Comían solos, el matrimonio y don Juan Nepomuceno, pues por raro accidente no había huésped pariente en casa por aquellos días. Don Juan es claro que vivía con los sobrinos. Bonis al principio no comprendió nada de las señas de su mujer, ni les atribuyó gravedad alguna. ¿Qué dices, chica? Explícate. Murmuró ella, y siguió con la misma pantomima, cada vez más acentuado en gestos. Nepomuceno bebía también su copita de jerez, llena de migas de rosquilla de yema, y callaba, como si no estuviera en sus atribuciones fijarse en las tonterías de su sobrina, que desde que había vuelto a darse de alta hacía la loquilla y la muchacha, y se permitía unas bromitas y unas alusiones alarmantes de que él no quería hacerse cargo por ahora. Pero habla, mujer, no entiendo eso del repitió Reyes. Emma tragó el buche de jerez, pero en vez de hablar volvió a llenar la boca y a renovar la pantomima con mayores aspavientos. Bonnie se fijó bien. Primero señalaba al pie bueno, y después con el dedo y la cabeza quería indicar algo que no estaba presente. No comprendía, pero de repente el corazón le dio 2 latigazos y un sudor frío comenzó a correrle por la espalda. Las piernas, cometiendo la bellaquería que solían en los casos apurados, se le declararon en huelga, como si huyeran solas del apuro. El físico, la parte material, le anunciaba un peligro de que su oscuro entendimiento no se daba cuenta todavía. Allí había algo serio. ¿Pero qué? Bonis miró angustiado a Nepomuceno por ver si sorprendía connivencia entre el tío y la sobrina. Nada. Don Juan como si no estuviera allí. Pero, hija mía, por los clavos de Cristo. Emma arrojó el buche de jerez al suelo y, alargando más el pie hacia su esposo y enseñando parte de la pantorrilla, gritó como si hablara un sordo. Quiero decir, por los clavos de una puerta, entiéndelo, que bien claro está. Quiero decir ¿qué te parece este pie que te enseño, Mastuerzo? Primoroso, hija mía. No hablo del pie, borrico. El pie ya sé yo lo que vale. Hablo de las botas. Te pregunto si sabes quién tiene otras iguales. Yo. ¿Y cómo he de saber? Pues no hay más que estas y otras vendidas. Me lo ha dicho Fuejos, el mismísimo zapatero, tu amigo Fuejos. No ha vendido más que estas y las de la tiple. Y por eso te preguntaba yo, Alcornoque. Tienes una memoria como un madero. Y ahora, ¿te acuerdas? ¿Son o no son como las de la tiple? Iguales, hombre, iguales. Míralas bien. Y Emma levantaba el pie hasta colocarlo sobre las rodillas de su marido. El tío estaba del otro lado de la mesa y no podía ver el pie levantado, ni tampoco lo intentaba. Bonis buscó por instinto un vaso de agua sobre la mesa, metió en la boca el cristal y así se estuvo primero bebiendo y después haciendo que bebía, y pensó sin querer, en medio de sus angustias, que no podemos figurarnos ni describir lo que no pasamos por ellas, esto es, lo que en las tragedias se llama catástrofe. Y más pensó, a pesar de lo apurado de la situación, en las óperas podemos decir que también hay catástrofes, y se acordó de la Norma, que era su mujer, y de Adalquisa, que era la tiple, y de Polión, que era él, y del sacerdote, que era Nepomuceno, encargado sin duda de degollarle a él, a Polión. Pero, vamos, Calabacín, di algo, ¿son o no son estas lo mismo que las de la tiple? ¿Me engañó aquel tío o no? Sacando fuerzas, nunca supo de dónde, Reyes dijo al fin, hablando como un ventrílocuo, tan de adentro le salía la poca voz de que podía disponer. Pero Emma, ¿cómo quieres que yo conozca las botas de esa señorita? Entonces fue don Juan Nepomuceno el que habló, pero antes se puso en pie, clavó también los ojos en su sobrino por afinidad, y cuando éste casi creía que iba a sacar el cuchillo para herirle, exclamó con gran cachaza. Tiene razón, Bonifacio. ¿Cómo quieres que él sepa cómo son las botas que compra la tiple? No ha de ser él quien las pague.